observa reiteradamente en los reparos que presenta trimestralmente, al intendente. Acá está escrito, y es lo que nos firmó la Contralora a nosotros, no está hablando del gobierno, o sea, no está echando culpas al Ejecutivo y al Legislativo. Acá habla pura y exclusivamente del intendente. Reparos que presenta trimestralmente al intendente el incumplimiento del procedimiento general y la aplicación de esta modalidad de excepción de compras y principalmente en la locación de servicios sin el contrato pertinente. Esto queda a disposición para que se lo lleven, está escrito, está resaltado en color verde para que sea de fácil acceso a esa información. Por otro lado, se trató de desvirtuar la denuncia que nosotros hicimos, digo desvirtuar, diciendo que nosotros hacíamos lo mismo, o en algunos casos se interpretó que somos más de lo mismo, o el dicho ese, haz lo que yo diga más no lo que yo haga. Digo, todas cuestiones buscando ridiculizar una denuncia concreta que hicimos y la cual lo único que pretendió hacer es alertar al intendente cuáles eran los mecanismos de compras que se estaban empleando, los cuales podían quedar sujetos a que se produzcan irregularidades. Y si los controles no están bien establecidos, nosotros lo único que pretendemos es controlar los recursos, ¿sí?, que son de todos los vecinos de nuestra localidad. Entonces, ¿qué trataron de hacer? Trataron de poner en duda, como se dice habitualmente, nuestro buen nombre y honor, diciendo que nosotros hacemos lo mismo. Mostraron y distribuyeron a casi todos los medios de prensa, por lo que pude observar, una resolución del Consejo Deliberante donde, a través de mi persona, se contrataba con la metodología reconocer y abonar al doctor Jorge Fernández, asesor del bloque. Esa resolución de reconocer y abonar, si ustedes la tienen, es de fecha diciembre del 2011. Recién habíamos asumido, y como recién habíamos asumido y se estaban haciendo el traspaso de gobierno y no había posibilidades por esos 20 días de realizar un contrato, se utilizó el reconocer y abonar por los 4.000 pesos que le pagamos en ese momento al doctor Fernández, el cual después quedó sostenido a través de un contrato permanente que realizamos. Quisimos hacer un reconocer y abonar en el año 2012, y aquí está la baja de la resolución de reconocer y abonar que no nos permitieron hacer, ¿sí? O sea que el pago al doctor Fernández se lo hicimos, y él puede dar fe de esto, a través de dinero que juntamos entre los 3 concejales, porque no pudimos extraer ese dinero porque decían no se puede hacer un reconocer y abonar. El reconocer y abonar no es un acto administrativo ilegal. El reconocer y abonar está permitido. Lo que no está permitido, y que es lo que informa la Contraloría, es excederse en la metodología de reconocer y abonar porque no se estarían siguiendo los pasos administrativos que están normados. Y es por ello que a ustedes les dieron la resolución de un reconocer y abonar del partido vecinal, diciendo que el partido vecinal hacía exactamente lo mismo que el Ejecutivo. Y verdaderamente nosotros no somos lo mismo. Somos muy, pero muy prolijos desde lo administrativo y no hacemos nada si no consultamos con aquellos que verdaderamente entienden del tema. Y aquí les voy a dejar una inquietud a todo el periodismo. Si es lo mismo poder mostrar en lo que va de la gestión desde el 10 de diciembre del 2011 a la fecha, si es lo mismo un reconocer y abonar
o 236 reconocer y abonar que hizo el Ejecutivo, por lo cual la Contralora, cuando hace la observación al intendente, no le hace la observación al bloque del partido vecinal, no le hace la observación al Consejo Deliberante. 236 reconocer y abonar por casi 400.000 pesos, 393.000 pesos. Esto es lo que critica y advierte de irregularidades la Contralora en el informe. El partido vecinal no es lo mismo. Nosotros no realizamos irregularidades. Las irregularidades, ¿sí?, las comete el intendente en el Ejecutivo Municipal.